somos un país en donde que producimos moda y sabemos producir moda. Claro. Eso es muy valioso. Bienvenidos a un nuevo episodio de CR Talks. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, muy bien. Un nuevo episodio. Arrancamos. Y hoy un invitado muy especial. Hoy nos visita Nashi Aguada, gerente general de Alta Textil y parte del directorio de Grupo Altatex. Hola Nashi, un gusto. Gracias por estar acá con nosotras hoy. ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Y yo hice una muy breve introducción sobre Nashi porque nos gusta que los invitados se puedan presentar a sí mismos. Nos cuentes quién es Nashi y cuál es tu rol hoy en Alta Textil. Bueno, sí, Nashi Aguada, como bien dijiste, soy parte del directorio del Grupo Altatex, grupo que tiene actualmente 3 marcas, Chiqui, Aguada y Como Quieres. Soy miembro de la familia fundadora de las 3 marcas. Estudié filosofía en la Universidad de Buenos Aires, tuve un paso no tan fugaz en el arte cuando era más joven y actualmente estoy en Olavarría como productor agropecuario y como gerente general de un taller textil que se abrió hace 2 años. Tengo una hija, Alina, y estoy casado con Agustina, a las 2 personas que más amo en el mundo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, contanos ahí un poco sobre los inicios, ¿no? del taller. Estamos hablando, en este caso, del taller de Alta Textil, ubicado en Olavarría. ¿Cómo surge este taller? ¿Cómo fue que se dio tu rol dentro de este taller? El taller surge por un problema que estábamos teniendo en el grupo Altatex en la época de la pandemia. Era muy difícil producir, había muchos problemas para la producción. El grupo produce cerca de 10 millones de unidades por año, de prendas por año, y había muchos problemas con las importaciones, los talleres entregaban tarde, los costos eran muy altos. Y ahí decidimos avanzar con un primer taller propio. Y ahí arrancó el proyecto. Yo justo en ese momento me estaba mudando a Olavarría para desarrollar un proyecto agropecuario y en esos idas y vueltas decidimos armarlo en la ciudad de Olavarría porque le veía a la ciudad mucho potencial. La ciudad tiene mucho potencial, tiene una cultura del trabajo muy fuerte. Los vínculos en las ciudades más chicas, de 100.000, 200.000 personas, son más fáciles de coordinar. Entonces empezamos a hablar con la municipalidad, empezamos a hablar con la Unión Industrial de Olavarría, nos juntamos con el Banco Provincia para financiamiento, con Copelectric, la cooperativa eléctrica de la ciudad, y en conjunto armamos una capacitación para operarios textiles. O sea, arrancaron con la idea de dar una capacitación, pero ya tenían un proyecto para Teníamos el fábrica. proyecto, teníamos el apoyo de los diferentes actores de la ciudad para desembarcar en Olavarría con este primer taller y había un montón de dudas, ¿no? Claro. Porque hay una industria textil incipiente en Olavarría, hay un taller grande de los Currá que se llama Avanti, está Textil Técnico Olavarría, que hacen ropa más técnica, más de trabajo, pero bueno, había que desembarcar ahí y teníamos, como te digo, un montón de dudas de si iba a haber alguna respuesta favorable. Claro. Salimos con la capacitación y explotó. ¿Cuántas personas se sumaron a esa ¿Cuántas personas esperaban ustedes o tenían estimado y cuántas se sumaron? No teníamos ni idea qué iba a pasar. Bien. Salimos con... Ahí, a ver qué pasa. Reunimos fuerzas, hablamos con todos los actores y dijimos, bueno, armemos una capacitación, capacitemos a 100 personas y de esas 100 arranquemos con 20, 30, 40, depende de las que estén capacitadas realmente para un negocio como el nuestro. El nuestro es un negocio de volumen y de baja rentabilidad. Entonces,
a diferencia de un taller que pueda hacer ropa técnica, que saca menos unidades, nuestros lotes son muy grandes, por ahí son lotes de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 unidades por lote, entonces necesitas ser muy productivo para llegar a precios razonables. Claro. Naye, ahí concretamente la capacitación era ¿para qué parte del oficio? ¿Costureras? Era para costureras, costureras y costureros se presentaron y llegaron más de 400 currículums. No, tremendo. Claro. ¿Qué hicieron? ¿Cómo hicieron frente a ese momento, no? Una cantidad de... Hubo la verdad, de vuelta, la respuesta fue muy, muy buena y tuvimos que filtrar para capacitar a 80, 100 personas. No me acuerdo, cerca de 80 personas se capacitaron en diferentes turnos. Bien. Así que el inicio fue muy bueno y arrancamos con unas 30, 40 personas. ¿Esa capacitación cuánto tiempo llevaba? ¿Qué carga horaria o cuánto tiempo tenían que insumir las personas que iban a formarse? Eran capacitaciones de mes y medio, 2 meses. Ahora no me acuerdo si eran 3 veces por semana. Era bastante intenso, digo, no era que era únicamente un momento o un espacio, sino que tenían cierta periodicidad en ese tipo de capacitaciones. Sí, no era una jornada de 4 horas, pero era constante y era por un plazo de mes y medio, no recuerdo ahora de memoria. Claro. Pero capacitar a una costurera, por lo menos para los primeros pasos, en 45 días, en 2 meses, como para arrancar una línea con una productividad no muy alta, pero como para ya empezar a trabajar, es viable, con buenos docentes y si las personas tienen la suficiente mano, ¿no? Porque es un trabajo bastante manual, artesanal. Y eso, Naye, ustedes decidieron arrancar con una capacitación, justamente por lo que vos decís, que necesitaban condiciones técnicas específicas, o quizás encontraron la vía más fácil de integrarse a la comunidad, de hacerlos parte de la apertura de este taller, o una combinación de ambos, ¿no? ¿Necesitaban que estas personas sepan algo específico para confeccionar sus prendas? No, eso viene después con el manejo de las prendas. La capacitación era más básica. Bien. Era sobre el trabajo de algunas máquinas puntuales. Luego vienen las tipologías con las que más trabajamos nosotros. Y el taller estaba apuntado a hacer tipologías más bien complejas. Bien. Pero respecto a lo que me preguntás vos, sí, el taller estaba enfocado desde el inicio con una lógica del triple impacto. Entonces, la idea era, en lo posible, formar a la mayor cantidad de gente como para tener un impacto social en la ciudad. En la ciudad. No era la idea empezar a sacar recursos de otros talleres. Bien. La idea siempre fue, el proyecto nace con una lógica de triple impacto. Bien. Entonces avanzamos por este lado. Y la verdad que los resultados fueron muy buenos. Llegaron a la capacitación, se capacitan, para ese momento el taller ya estaba en funcionamiento, todavía no. ¿Cómo venía la parte de edilicia? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? El taller se estaba terminando de construir, la parte de edilicia, un espacio pensado para el taller, un espacio amplio, cómodo, con luz, con una cocina completa, con una sala de reuniones, con un espacio exterior lindo, con un parque, con un espacio de huerta. Había un montón de ideas que se estaban concretando en la parte de edilicia y en paralelo estábamos terminando las capacitaciones. Y de ahí arrancamos con 2, 3 líneas y dejamos siempre encendido, había un always on de una línea de capacitación. Claro. Entonces, continuamente teníamos gente ingresando al módulo escuela, que le llamamos nosotros, y de ese módulo escuela íbamos incorporando nuevas costureras a las líneas. ¿Actualmente cuántas personas son trabajando en el taller? Y actualmente somos cerca de 100 personas, 90 y pico de personas, con 7 líneas completas trabajando. Cada línea tiene entre 10 y 12 costureras, una líder de línea, una encargada de lo que es calidad,
Y después está la parte de administración. Claro, claro. Y hablábamos, bueno, de esta convocatoria, de la enorme participación que hubo de personas, de estas primeras formaciones. Parece que iba todo muy bien, pero si vos tuvieses que decir cuál fue la principal problemática o principales barreras que tuviste que superar en esos primeros inicios, si las hubo, tal vez no las hubo. Se armó un muy buen grupo. Hay un equipo que empuja y empuja mucho. Y cuando arrancas un proyecto desde cero con esta lógica de triple impacto, es más fácil que las cosas caminen en ese sentido. Claro. Diferente es en una empresa que ya está consolidada, digamos, por ejemplo, el grupo Altatex, ¿no? Ajá. Nosotros venimos trabajando en el grupo Altatex, en Chiqui, como quieres, y Aguada, hace ya 4 o 5 años, con cambios culturales, con capacitaciones, con liderazgo, con nuevo liderazgo. Hay más resistencia. Hay más resistencia en general. Claro. Hay cambio, hay muchos logros, venimos, la verdad, se viene avanzando. Pero ahí están cristalizadas otras formas de trabajo que en un proyecto de cero no Se sucede. va moldeando entre todos. Es como vamos creciendo todos, armando la propia cultura, ¿no? Sí, y el que no encaja en la cultura, Claro. que nosotros estamos buscando, si no estamos con ese perfil, porque hay un montón de perfiles diferentes, Claro. ¿no? Y nosotros fuimos muy insistentes desde el comienzo en que buscábamos un perfil puntual. Claro. El que no se adapta a ese perfil, el que no colabora, el que no respeta, o sea, de ninguna manera nosotros... o sea, si hay falta de respeto, si hay abuso de autoridad, si no hay trabajo en equipo, eso en el taller Y se no resiste. Claro. Entonces, Solo se van excluyendo también. sí. Eso sucede y es más fácil que suceda en un proyecto así. Claro. ¿Cómo las primeras egresadas, si recordás qué era lo que más valoraban? Quizás algunas era su primer capacitación, su primer trabajo también, estaban sorprendidos de esta iniciativa. Bueno, se daban varias cosas. Muchas, en general, el equipo, como te digo, es muy bueno, valora mucho la escucha. Nosotros hacemos mucho feedback con la gente, hacemos entrevistas. Hacemos... Sí, conversaciones o... A fin de año siempre tenemos un 1 a 1, Claro. pero durante el año también hacemos consultas generales anónimas y eso se valora mucho. Claro. Entonces, por un lado, hay mucha gente con la camiseta puesta y también pasa que hay gente que no conoce cómo se trabaja en otros talleres. Claro. Y la verdad que en Alta Textil se trabaja muy bien. Entonces, sí nos pasa también eso otro, ¿no? Que naturalizan un espacio cómodo, un trato amable, un equipo técnico muy profesional, un montón de beneficios que les damos. Y sí ha pasado eso, ¿no? Que ante la falta de comparación... Claro, cuesta, porque además conceptos de triple impacto a veces uno los asocia con otras cuestiones que no valoran ni tienen en cuenta los beneficios extras que pueden llegar a tener o el esfuerzo que hace la empresa para poder brindarle todos estos conocimientos. Y yendo un poquito más a lo que es las cuestiones más estructurales, ¿ustedes hoy tienen paneles solares instalados en el taller o tienen un proyecto a futuro de abastecerse de energía renovable? Sí, bueno, una de las líneas con las que trabajamos dentro de la sustentabilidad era justamente esta de la energía. Instalamos cerca de 60 paneles y hoy estamos produciendo con los paneles el 80-85% de la energía que consume el taller. Y los fines de semana que no se trabaja, se inyecta a la red local. Fuimos la primera empresa, la primera empresa en Olavarría que instaló los paneles solares. Nachi, ¿sentís que eso tuvo repercusiones a nivel local? Ser la primera empresa en, por ejemplo, operar con este tipo de energía o ser la primera empresa en lograr un excedente que se puede inyectar a la red. ¿Qué repercusiones
¿Sentís que eso tuvo a nivel local, tanto positivas como no? Tuvimos mucho diálogo con otras empresas, nos consultaron por números, nos consultaron... fue muy buena la repercusión. Eleva la vara de un montón de empresas. Punta de lanza Sí. Y varias empresas lo estudiaron y creo que algunas avanzaron con Conseguir los mismos pasos. Sí, Muy bueno, muy bueno. Sí. Y me sigo quedando con la pregunta de Nati, hablamos mucho de la parte social, estamos empezando a hablar de la parte ambiental dentro de esta lógica del triple impacto, paneles solares, huerta puede ser que también haya en el taller. ¿Querés contarnos un poco sobre eso? Sí, bueno, dentro de la línea de los residuos, separamos los residuos en lo que es basura propiamente dicho, en bolsa negra, pero también separamos los reciclables, que eso va a una cooperativa de Olavarría para su tratamiento, y lo compostable, que tenemos composteras y bueno, esa compostera va luego a los canteros, el compost a los canteros y a la huerta, que la huerta es una huerta pequeña, chica, pero sirve para tener un contacto un poco más con la tierra, lo que sale se consume ahí en el propio taller, o por ahí alguien se lleva lo que produce la huerta. ¿Cuesta que los colaboradores se hagan parte de eso? ¿Sentís que, como decíamos anteriormente, esto ya forma parte del ADN de la empresa y forma parte de su día a día? ¿Cómo lo ves internamente dentro de lo que es la cultura del taller? Bueno, eso es muy personal, ¿viste? Depende de cada uno. Hay personas que se involucran más que otras, somos 100. Si se involucraran los 100 tendríamos que armar, tendríamos que meter un lote. pero se es una convierten en verdulería. Sí, ya tenemos que tener una verdulería. Nayi, hablando de residuos, y ahí nos metemos un poquito más a lo técnico de lo que hace el taller. ¿Ustedes tienen residuos de la industria textil, retazos de tela? ¿Cómo...? Residuos textiles hay poco, porque llega todo cortado al taller. Bien, entonces, contanos cómo es ese circuito. Los cortes salen de nuestra planta de Buenos Aires, bien. Ahí en Don Torcuato, del grupo Altatex, y de ahí parte de los cortes viajan a Olavarría y ahí los confeccionamos. Llegan a las líneas de producción, que son modulares, que depende la tipología que entre, se ordena la línea de determinada manera, y los cortes se ponen en serie y van ingresando a la línea y sale la prenda terminada, sale la prenda que luego va a terminación o lavadero, depende el artículo, ¿no? Entonces no se generan residuos en el taller, textiles, muy poco. Muy poco. Claro. Y ahí tienen confección de las 3 marcas. Ahí hacemos más que nada Chiqui y Como Quieres. Trabajamos poco de Aguada y trabajamos con otras marcas también. Le producimos a Ver, le producimos a... Bueno, hemos entrado en alguna que otra licitación. Claro. Sí, somos muy competitivos porque somos muy productivos, tenemos muy buena calidad. Eso nos destaca. Nayi, ¿y recibís algún tipo de requerimiento por algún cliente específico, por alguna licencia que tengas que pasar por algún proceso de auditoría o de certificación? Mira, hoy están desembarcando en Argentina, ante la necesidad de las marcas de diferenciarse, un montón de licencias. Muchas licencias, la licencia de las grandes marcas como Disney, Hasbro, Universal, exigen estándares de calidad muy altos y estándares de trabajo digno muy altos. Entonces, te exigen certificaciones. Nosotros en su momento certificamos SMETA, es una certificación internacional muy exigente, y logramos certificar muy bien y podemos trabajar con marcas como licencias como Disney, Hasbro, Universal. Y bueno, todas las marcas que quieran trabajar con esas licencias tienen que trabajar con talleres certificados como el nuestro. Es muy interesante lo que decís, o sea, no es solo comprar una licencia, sino que es pasar por un proceso de auditoría, incluso clientes que no son parte del grupo se los exigen a ustedes para cumplir con estas condiciones. Sí, eso es así.
Eso sí. Excelente. Y Nashi, internamente, bueno, como mencionábamos, además vos formás parte del directorio de Grupo Altatex. Quisiera consultarte y preguntarte, ¿no? ¿Cómo combinás en esa persona, en Nashi, estos orígenes más desde la filosofía, ahora en tu rol más empresario, liderando lo que es Alta Textil? Y si tu paso por Grupo Altatex, y entiendo, y ahí si querés contanos un poco más sobre, bueno, cómo incursionaste en la moda, que ya es parte de tu familia, ¿no? Como bien vos lo decías. Si considerás que estos ejes dentro de Nashi tienen algo que ver, si algo de tu paso por Grupo Altatex hoy te sirvió para estar liderando Alta Textil. Mi incursión en el Grupo Altatex o en Alta Textil, bueno, desde muy chico vivo la moda y la empresa de una manera cotidiana y natural, pero no me formé técnicamente hice un año de economía, pero no me formé técnicamente ni en administración ni en economía, por lo que sí muchas veces me pasa que siento que estoy sobrecalificado en un montón de áreas, claro, y a veces subcapacitado en otras. Claro. Pero eso de alguna manera me distingue y me da un montón de herramientas diferentes que las aplico en el día a día, claro, y en el liderazgo. Y hoy está muy de moda y es muy sano liderar, claro, desde el no saber, claro, ¿no? A ver, poder reconocer que hay gente técnica y poder dialogar con la gente técnica y poder ver más allá de lo técnico hoy es muy importante. Claro, claro. Entonces, el liderar desde el no saber y reconocer que hay cosas que uno no sabe, y que necesita el apoyo técnico es muy importante. Claro. Y por suerte, el Grupo Altatex se profesionalizó mucho. Claro. En algún momento la empresa incorporó muchos mandos altos, claro, técnicos, ¿no? Y es importante apoyarse en esos mandos altos técnicos. Claro, claro. Y yendo a los orígenes, porque nuevamente naciste prácticamente en una empresa familiar dedicada a lo textil. ¿Cómo fueron esos orígenes? ¿Fueron inicios de tu abuela, de tu mamá? De mi abuela Pomi fue la que, con mi abuelo Abraham, fueron los que iniciaron la marca Wada hace cerca de 70 años. Luego, y fue una marca muy reconocida. Luego, la marca insignia del grupo, que es Chiqui, la fundan mi padre y mi madre, hace poco más de 30 años. Pero bueno, ya mi padre conocía el negocio, eso era importante, comercialmente muy inteligente, un momento muy particular, en los 90, estaban empezando a venir los shoppings, había que animarse a entrar en los shoppings, claro, el consumo estaba cambiando mucho, muy rápido. Había ingresos de capitales también muy fuertes en Argentina. Y bueno, y se dieron un montón de cosas. Y mi madre, que estaba en el mundo de la moda, era modelo, pero bueno, no conocía el negocio, pero con mucha intuición. Y la ropa en Argentina, en niños, no era un mercado saturado, claro, claro, como es hoy, o como son muchos mercados hoy, ¿no? Claro, ¿consideras que cambió mucho el criterio o el consumo, las preferencias del consumidor cambió? Siempre la industria textil, y más en el momento en el que vivimos, que es se lo relaciona con el consumismo, con comprar ropa, cambia de temporada, pero también ustedes tienen ciertas políticas de líneas más atemporales también, pero ¿crees que viene cambiando el criterio de consumo? El criterio de consumo a nivel mundial viene cambiando en las generaciones jóvenes. El criterio de consumo, el consumo tiene un componente ético más importante,
más que nada en Europa, en Estados Unidos, en los países más desarrollados, hay una relación directa entre los ingresos de las personas y el componente ético que pueden llegar a tener a la hora de comprar. Eso si no podés pagar las expensas, si no podés pagar el colegio de tu hijo, si no podés, ahí hay, no te podés dar el lujo de decir esta marca sí, esta marca no. Claro. Entonces, en países en vías de desarrollo o en países subdesarrollados, ese componente ético se ve menos. Y se ve mucho más en las generaciones jóvenes. Pero es un tema largo para discutir. Claro. Sí. También, es mi opinión, son minorías que dan un tinte a la generación. Claro. ¿No? Digo, uno puede ver la expresión de Shein, la expresión de Temu. No es que solamente compran los más 40. Claro. Sí, ¿no? sí. Y la calidad de las prendas de Shein, de Temu, vos vas a una marca como Chic, que tiene una excelente relación precio-calidad. Y bueno, podemos tener problemas en algún artículo que otro, pero en líneas generales Claro. Sí, excelente. hay muy buena calidad, es de muy buena calidad. La ropa puede durar generaciones. Tal cual. Eso es sustentabilidad. Claro, por eso, a eso quiero ir, ¿no? Que hoy quizás eligen muchos por precio, pero no valoran todo el valor agregado que tiene quizás una prenda confeccionada para chiquis. Sí, se valora más que antes y supongo que en el futuro se va a valorar más todavía. Por eso es necesario que las empresas empiecen a trabajar sobre estos temas y tímidamente se está trabajando. Claro. Nosotros creo que hemos hecho un montón, tanto en el taller como en el grupo, pero hay algo que me parece importante, que la responsabilidad, y de vuelta, esto es para pensarlo y para discutirlo, ustedes que son expertas en el tema lo podremos discutir. La responsabilidad no tiene que caer en la empresa. Claro. La empresa es el medio para que esto suceda, pero es necesario que se reglamente desde arriba. Porque ¿cuál es el problema que tiene? Vayamos al ejemplo concreto del taller textil. Sí. ¿No? Un taller que hace formaciones, formamos formaciones extralaborales a la costurera, sobre finanzas, hacemos eventos, Día del Niño, alquilamos un pelotero y nos encontramos todos ahí, hacemos un montón, o sea, estamos trabajando para que haya una forma mejor de trabajo, para que los colaboradores mejoren y crezcan junto con nosotros. Ahora, si al lado tenés un taller que quizás ni siquiera están registradas. que no están registradas, personas, no. que hay trabajo en negro, que no pagan los impuestos, ahí ese es cuando me preguntamos cuáles son los problemas que viste en el taller cuando arrancaste, cuando escalaste, no, el problema es ese otro. De base. Sí, que no puedes además. La matriz productiva nacional en lo que es en lo textil tiene mucho para revisar. Claro. Tiene mucho para revisar. Pero tiene mucho valor también. Claro. Porque somos un país en donde que producimos moda y sabemos producir moda. Claro. Eso es muy valioso. Probablemente, si este es el camino, si la Argentina que se viene es por acá, probablemente haya un desarme, ojalá parcial, de la matriz productiva nacional de indumentaria en general, ojalá parcial, y que queden talleres productivos, serios, con alta inversión, pero que no se desarme la matriz productiva. Claro. Que no se termine de desarmar, que se está desarmando rápidamente en estos años. Supongo yo que en algún momento habrá que encontrar el equilibrio, porque la curva de aprendizaje de un país para poder tener una industria textil como la que tiene Argentina lleva muchos años. Claro. ¿No? Esto pasa en un montón de sectores, pasa en el agro, pasa en el textil, pasa en... Pero
hay que valorar cuando un país sabe hacer en este caso... Es muy bueno en un sector, claro, sí. Esto te iba a preguntar, actualmente ustedes producen, hablo del grupo Altatex, ustedes producen únicamente para el mercado local, ¿hay cierta exportación? Y en el caso de que haya exportación, ¿cómo ves que esto está siendo tomado en otros países? Hoy no exportamos, hemos exportado a más de 20 países en su momento, pero los vaivenes de Argentina hacen que por momentos seas muy competitivo y por momentos no seas competitivo y tenés que replegar. Hubo máster franquiciado en muchos países de América. Hoy no, porque no somos competitivos. Claro, hoy el tipo de cambio no conviene. No. Nashi, y arrancamos el episodio del día de hoy hablando de que justamente el taller surgió como una necesidad, una problemática que tenía el grupo Altatex, ¿no? Esa problemática, ¿considerás que hoy logró resolverse total o parcialmente? Y un poco, ¿qué imaginás vos de cara a los próximos 3 o 5 años específicamente para el taller? Esa problemática cambió. Ajá. Cambió mucho. Hoy, con la apertura de importaciones, se está dando este fenómeno de desarme de talleres. Hay un problema muy, muy grande en el sector, más que nada en esta matriz productiva, porque realmente están quedando sin trabajo. Claro. ¿No? Eso trae dos problemas. Por un lado, esto que te digo, una empresa que produce 500.000 unidades puede desarmar su estructura nacional y puede importar todo. De hecho, muchas empresas lo hacen. Sí. ¿No? En nuestro caso es más complejo porque cambia tanto que de repente en 2 años tenés que pedir permiso para traer 100 pantalones y tenés que tener la producción nacional que te dé soporte para nuestra producción. Entonces, ese es un problema. Otro problema, que es el que es más de mediano plazo, es que una vez que desarmás la producción nacional en textil o en cualquier sector, a los 2-3 años te quedás sin mostrador. Claro. La gente no tiene capacidad de consumo, porque los recursos que se inyectan para producir se están yendo hacia otro lado. Entonces sí empieza a haber problemas grandes de consumo, eso nos ha pasado en otras oportunidades. Entonces el problema cambió, nosotros en nuestro caso intentamos, obviamente el mix de producción cambió, pero estamos intentando apoyar a los talleres nacionales a que se acerquen lo más posible a los valores internacionales. Claro. Y intentar no desarmar lo menos posible. Claro. ¿Y cambió su estructura de costos ahora? ¿Les es más eficiente teniendo su propio taller? Es un taller, como te digo, muy competitivo. No se puede competir con China. Claro. No se puede competir con China. Bueno, a ver, esto está pasando a nivel global. Sí, ustedes lo saben mejor que yo. Europa está está reglamentando hace años el ingreso de productos importados. Claro. ¿No? Claro. ¿Por qué es eso? Eso tiene una cuota de sustentabilidad importante, sí, es verdad, pero también están diciendo, China le están exigiendo a China o a donde sea mayores costos. Claro. Quiero trazabilidad de tus productos. ¿Me vas a traer soja? Bueno, no quiero que sea una soja de desmonte. Claro. ¿Me vas a traer una muñeca que vale $4? El costo de oportunidad de una muñeca que vale $4 es muy bajo. Claro. Entonces, si el problema de fondo, como vos decís, planteaste, es el hiperconsumo, una muñeca de $4 te lleva a un hiperconsumo en algún punto. Y más con el nivel de información que tenemos todo el tiempo. Continuamente. La subjetividad hoy está muy perforada por las imágenes, por las redes sociales. Claro. Entonces, hay mucha gente, cualquiera que tiene un canal de e-commerce serio, lo sabe. Que se estudia y se llega a la gente con los productos y hay mucha gente pensando en cómo hacer para que vos
te quieras comprar esa muñeca de eso, $4, tal ¿no? cual. Entonces, eso es un problema de mediano plazo que la humanidad va a tener que trabajar. Y lo que antes por ahí... A ver, se suma otro factor. A ver. La automatización radical que estamos viendo claro, hoy, bueno, sí. con la inteligencia artificial. Antes los costos por ahí eran bajos porque había países que tenían costos laborales muy bajos. Pero si haces la proyección a 10, 20 años, 30 años, hoy en día ya hay industrias con un nivel de automatización tan alto que logran precios muy extremadamente competitivos. ¿Ustedes ya están haciendo esos análisis o proyecciones, la incorporación de más tecnología o inteligencia artificial? Nosotros trabajamos con inteligencia artificial en un montón de sectores dentro del grupo Altatex, pero hablo de empresas. A ver, si una tejeduría nacional hoy tiene un operario al lado de cada máquina y vos ves empresas en China que tienen todo automatizado y no tenés un operario, las llamadas Black Factories, Sí, ¿han escuchado hablar de las Black sí. Bueno, hay mucho recorriendo las redes que está hecho con IA, Claro. pero hay mucho que es real. Es real. Y si no es 100% real, vamos hacia ahí. Claro. Entonces, una Black Factory, para que la gente que no lo conoce lo entienda, es una empresa donde la parte de producción está totalmente automatizada y le llaman Black Factory porque literalmente apagan las luces. Claro. Produce 24/7 y no tenéis ni gasto de electricidad en luz porque está todo automatizado. Todo. Entonces, eso es un gran beneficio para la humanidad. Claro. Realmente es un gran avance, Claro. ese nivel de automatización. Pero del otro lado... Pero la otra cara de la moneda Claro. es que ¿cuál es el riesgo de ese nivel de automatización? O sea, queremos ir por ahí. Claro. Sí, ser Esto- más eficientes, poder reducir costos. Ser eficiente es sustentabilidad. Claro. Claro. Producir mejor es sustentabilidad. Una remera a $4 también trae algunos problemas, Claro. ¿no? Claro. Sí. Y una remera de mala calidad a $4 también trae También, muy claro, algunos problemas. también. Entonces, ese es el meollo del asunto, Claro. ¿no? Esto de la obsolescencia programada, de la remera que se te desarma cuando sale 4 veces, o los celulares. Sí. Eso lo vivimos todos nosotros Sí, en el sí, día a sí, día. tal cual. O sea, eso está sucediendo y es lo que está en el fondo de la discusión. Nayi, ¿pensaron en algún momento alguna política de circularidad, de recibir prendas usadas para reprocesar? ¿Es muy complejo ese proceso? En el grupo Altatex estuvimos un par de años trabajando con la posibilidad de reprocesar los retazos. Sí. Avanzamos bastante en ese proyecto, cotizamos la línea de deshilachado. Claro. Nosotros tenemos en el sector de corte, teníamos bastante desperdicio textil, unas 17, 20 toneladas por mes. Hoy tenemos mucho menos por el mix de producción. Claro. Hoy se importa más, se corta menos nacional. Claro. Entonces hay menos. Pero lo estudiamos, hablamos con alpargatas, con su hilandería, con la tejeduría de alpargatas. Hablamos con Teneplatex. Estuvimos dándole vueltas al asunto más de un año, sí, cerca de 2 años. Pero no llegamos a la calidad de hilado que necesitábamos. Claro. Entonces quedó trunco. Claro. Yo estoy seguro que se puede llegar a una calidad como la que necesitamos, pero hoy no están dadas las condiciones. Claro. Hoy no es un tema. Hoy con la Sí, situación sí. No, del no, sector... por supuesto. Hoy- Sin embargo, algunos retazos sí entran en otro proceso, por ejemplo, de trapos de piso. Todos los retazos Claro. se venden y son reutilizados. Claro. O sea, de hecho, hace poco ustedes tuvieron como invitado a la gente de Toyota que ponen los paneles insonorizantes. Sí, sí, bueno, sí, eso sí. se hace con Tal retazos cual. como los nuestros. Claro. Tal cual.
pero no está certificado. Pero Claro. nosotros sabemos que eso va para Trap o eso va para la industria automotriz. Claro, no está la trazabilidad de No, las cantidades no, y del... no. Y esa trazabilidad sale plata. Claro, Y ante la pregunta, yo sé que va para allá. Sí. claro. ¿Por qué tengo que tener la trazabilidad? ¿No? Sí. Esas preguntas suceden en un montón De ejes o de ejes, cuestiones sí, vinculados a... sí. o que se desprenden justamente de empezar a pensar la empresa quizás tradicional, pero bueno, con un impacto social, con un impacto ambiental y todo lo que se desprende de Sí. eso. Pero insisto en esto, Sí, y es mi opinión, creo que es importante entender que la responsabilidad del cambio a nivel macro no debe recaer, no conviene que Claro, recaiga en la no, empresa, claro, por porque no tiene la capacidad de ser un motor de de cambio, es el cambio. medio. Es el medio para conseguirlo. Además, Y ustedes tampoco deben... en el consumidor. Claro. Este componente ético del que hablamos, a la hora de comprar, es muy importante, Claro. está sucediendo y Claro, ojalá sea cada vez mayor. Sí. Pero no podemos descansar en el consumidor. Tal cual. Porque el voluntarismo, decir, no, esto, no, hay que tener más voluntad, Claro. hay que exigir más ética. No, hay que reglamentar. Claro. Claro. Es necesario que desde arriba se reglamente y que se opere bien desde abajo. Ujú, claro, ¿no? darle un Que marco, un orden. Hay que darle un marco, hay que darle un orden. Claro. Bien. Eso es fundamental. Y para terminar, justamente, hay una última pregunta que la repetimos a lo largo de todos nuestros episodios y nos gusta que nos acompañe cada uno de los invitados a ayudarnos a resolverla. Y es que nosotros en CR trabajamos para hacer de empresas que no solamente quieran crecer, sino también trascender. En este sentido, preguntarte a vos, desde tu experiencia y desde tu opinión personal, ¿qué consideras que hoy tiene que tener una empresa para poder trascender en el tiempo? Bueno, en línea con lo que veníamos hablando, yo te diría que todas las empresas trascienden. Las empresas no son solamente productoras no solamente hacen ropa, no solamente tejen. Entender que la empresa trasciende los límites de la producción y entra al entramado social, hay algunas que trascienden bien y otras que trascienden mal. Claro. Pero si le das herramientas al entramado social, si es una forma de apropiación del espacio, es una forma de apropiación cultural, todas las empresas trascienden. Claro. Entonces, te diría que es importante que las empresas reconozcan eso para trabajar en que puedan trascender bien, porque le estás dando a la sociedad una parte de cultura, una parte le estás dando herramientas, le estás dando una forma de ser y estar en el mundo, ¿no? Bien. En el tiempo. Entonces, en algún punto creo que todas las empresas trascienden y esta idea de la empresa, la gran empresa que hace un gran cambio, yo la desarmaría un poco, ¿no? Bueno, gracias enormes, Nayi, por estar hoy acá y acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Nati, también. Gracias, Y Dani. bueno, Un placer. nos vemos en un próximo episodio de CR Talks. Gracias.